Secretario General de la CTA y también diputado nacional. Hugo, buen día. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? Buen día, muy bien. Bueno. Hugo, ¿cuál es la propuesta que tienen? Nosotros hemos, a través de una reunión que se hizo de toda la Mesa Nacional, planteado la necesidad de generar un fondo de emergencia que permita enfrentar este momento. Ese fondo de emergencia tiene que surgir del aporte principalmente de aquellos sectores que tienen la mayor capacidad en términos contributivos. Nosotros hacíamos un recuento de las 50 más grandes fortunas de la Argentina, tomando un dato que planteó la revista Forbes en su momento, y hablo del año 2018, o sea que son datos relativamente cercanos, y en ese momento, en el 2018, esas 50 grandes fortunas personales pertenecientes a empresarios poderosos de la Argentina, como por supuesto el que encabeza esa lista es justamente el que despidió 1.450 trabajadores, el señor Paolo Roca. Pero sumando todo eso teníamos más de 104.000 millones de pesos en dólares, estaba medida de esos 104.000 millones de dólares, con lo cual, bueno, ahí entendemos que hay la posibilidad de establecer una política que, si se aplicara una cifra relativamente pequeña, apenas el 1.5% de esas grandes fortunas, estarían reuniendo alrededor de un poco más de 1.050 millones de dólares. Quiero corregir el dato primero, esas fortunas estaban valuadas en 70.040 millones de dólares en abril del 2018. El 1.5 aplicado sobre eso equivaldría al dinero que hace falta a precio de mercado actual para adquirir 90.000 respiradores, 50.000 equipos para test de coronavirus o solventar 1 millón de internaciones en terapia intensiva. Y esto estamos hablando de un aporte por única vez. Sí. Bueno, y se lo van a tomar muy bien seguramente esas 50 familias. Pues son 50 familias al final. Sí, son 50 familias, y en realidad, para ser, digamos, estrictos con el manejo de los datos, nos limitamos a eso. Por supuesto, en la Argentina hay más de 50 familias con fortunas personales, y hablamos de un porcentaje que no fuera sobre lo que pudieran ser considerados activos físicos o potenciales capitales. No, hablamos de las fortunas personales, de esos recursos que no están volcados a ningún tipo de producción, que simplemente el acumulado de las ganancias obtenidas a través de distintas intervenciones. Bien. Que ese es un tema que no nos interesa, pero lo que sí nos interesa señalar es que esa gente hizo esas fortunas en un país que hoy está en una emergencia durísima, que hoy tiene a los trabajadores poniendo el cuerpo todos los días para que siga funcionando este país en sus actividades esenciales, que hoy tiene gente a la que le cuesta mucho acceder a la comida de hoy mismo a la noche, y que, bueno, creemos que es lógico que esto se pueda poner en práctica. Hugo, ayer nos enteramos, a partir de una publicación de Horacio Berbisky, que Máximo Kirchner tiene 3 proyectos en carpeta para presentar desde el Frente de Todos.
Uno que es cobrarles un impuesto extraordinario a todos los que ingresaron en el blanqueo de 2017, otro ponerle un límite a las ganancias de los supermercados y otro que los legisladores que tienen un patrimonio de más de 20 millones de pesos también tengan un impuesto. ¿Qué pensás de esos tres proyectos? No, me parece que van en la misma, por lo menos en la misma línea de concepción, y es que esos recursos que existen hay que ir a buscarlos donde realmente están, porque después de lo que fue la crítica del presidente de la Nación a ese empresario Pablo Roca, el más rico de la Argentina, que en realidad decidió pegar un poderoso campanazo y llamado de atención de los grupos empresarios para decir por este lado no queremos que la Argentina siga avanzando, porque se empezó a discutir la necesidad de que las políticas públicas fueran de alguna manera poniendo límites a esa voracidad extrema, por ejemplo, el sector financiero, bancario, de los empresarios que después de acumular ganancias siderales durante todos estos años, ahora resulta que no pueden aguantar ni 15 días los sueldos de sus trabajadores. En ese momento aparece un discurso que es el caballito de batalla de la derecha, que bueno, que la política tiene que empezar a pagar, a reducir el costo de la política, todo ese discurso que en realidad quiere ocultar este debate de fondo. Por eso me parece que Máximo ha sido muy inteligente en colocar estos proyectos. Creo que van al meollo de la cuestión, y es más, nosotros dijimos, los sindicatos, que por supuesto no le podemos pedir un sacrificio a un trabajador que lo único que tiene es un salario que apenas le posibilita llegar a fin de mes, pero los sindicatos también podríamos excepcionalmente tomar una parte de nuestra recaudación y volcarla en esto, como ya volcamos, hay que decirlo, todos nuestros recursos, porque se los pusimos a disposición al gobierno, hoteles, clínicas, cosa que no pasó con las privadas, con las clínicas privadas, porque pusieron ahí nomás los tapones de punta, cuando le dijeron que quizás tendría que ser necesario en el futuro contar con parte de sus instalaciones. Sí. Entonces me parece que es un debate muy concreto, que lleva al punto de la discusión a donde hay que ponerlo, es decir, acá y en el mundo, los que más tienen en una crisis así, como esta, tienen que ser los que estén en condiciones de aportar para que el Estado pueda desarrollar los instrumentos que hacen falta para afrontarlo. Y es más, yo creo que simbólicamente los diputados, los senadores, los jueces, todo lo que muchos quieren mostrar como una casta perversa, que cuando gobernaban ellos no lo eran, ¿no? Porque ellos gobernaron con CEOs que ganaban, además de lo que ganaban en sus empresas, los recursos del Estado, pero ahí no había problema. Pero si hiciera falta para legitimar, para desbrozar el camino, para apartar la maleza de los debates falsos que muchas veces tiran para embarrar la cancha, si hiciera falta reducir parte de la dieta de los diputados y senadores, bueno, si ese es el precio que hay que pagar para tener una Argentina un poquito más justa, y creo que no habría que descartarlo. Bien. Hugo, como siempre, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Hasta luego, buen día. Que tengas buen día. Hugo Yasky, secretario general de la CTA y también diputado nacional. Bueno, 9 de la mañana, 4 minutos. Me parece muy interesante que empiece a discutirse esto. Vamos a buscar la plata a donde está la plata. ¿Quién tiene la plata? Y las grandes fortunas de este país. ¿Cómo lo hicieron? Acá adentro. El problema es que lo que tenían que reinvertir en general, lo fugaban. Lo que se fuga es la inversión, dijo alguna vez Eduardo Basualdo. Sí, les recomiendo leer tanto los informes de Cifra como un libro maravilloso que se llama Endeudar y Fugar,
que es algo que ha repetido esta élite económica argentina a lo largo de todo el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, y lo hicieron de distintas formas. A lo largo del siglo XX lo hicieron o a través de dictaduras militares o a través de la implantación del neoliberalismo en los 90. Y en el siglo XXI lo hicieron con Macri. Poniendo un presidente, gracias a los medios de comunicación que ellos mismos financian, que te dijo en campaña que no iba a pasar nada de lo que después efectivamente ocurrió, que no te iban a quedar con tu salario, que no ibas a pagar ganancias, que no íbamos a devaluar, que no iba a haber recorte, que no íbamos a volver al FMI, que no se iba a eliminar fútbol para todos, y puedo seguir una lista larga y larga y larga de cuestiones que te dijeron en campaña que no iban a pasar, que en campaña decían que nosotros que advertíamos lo que iba a pasar, hacíamos una campaña del miedo, y que después hicieron eso, legalizaron la fuga, legalizaron la desregulación financiera, y nos endeudaron a todos, y esas son las consecuencias que estamos viviendo al día de hoy. Recién Nico Lantos me comentaba un tuit que decía que ya se calcula que más o menos las pérdidas por esta pandemia, en lo que va de la pandemia, son 50.000 millones de dólares. Si eso es cierto, yo supongo que serán más, pero si eso es cierto, decía el tuit, durante el macrismo se fugaron 2 pandemias. ¿Sí? Porque se fugaron 100.000 millones de dólares. Y es ahí donde tenemos que ir a buscar la plata.